Vais a escuchar varios fragmentos de conferencias y apariciones públicas en las que Mauro Villino habla de la figura de Jesús. Jesús sacado vivo de la cruz. Jesús fue sacado vivo de la cruz. Evangelio de Pedro. Ahora digo una barbaridad. A Jesús le dieron de beber con la famosa esponja que normalmente hace revivir a la persona antes de expirar. Muerte aparente. Muerte preparada para sacarlo rápido de la cruz antes de que muriera de verdad y para evitar que se le rompieran los huesos, porque en ese caso no hubiera sido posible salvarlo. Por lo tanto, lo sacan vivo de la cruz, lo meten en un sepulcro. Evangelio de Pedro, que nosotros no debemos de creer en absoluto, pero debemos creer que un espíritu, después digo quién es, ha dejado embarazada a una joven virgen, haciéndola que continúe virgen después del parto. También que Jesús murió y resucitó y que nosotros, para salvarnos, tenemos que comer la carne de él. Pero todo esto es normal, lo cotidiano, es el sentido común. Pero si os digo que en el Evangelio de Pedro está escrito que la noche en que fue sepultado llegó una luz del cielo, descendieron 2 personas, abrieron el sepulcro, entraron 2 y salieron 3, y el tercero se apoyaba porque no podía caminar. ¿Qué dicen ahora esta estupidez? Pero está escrito en el Evangelio de Pedro. ¿Qué tiene sentido? No me lo digáis a mí, ¿eh? No vamos a hacer grupos para debatir las cosas. Respondeos a vosotros mismos, que es lo único que cuenta. ¿Cuál de las 2 cosas tiene más sentido? Contestaos a vosotros mismos. No me lo digáis a mí, no me interesa, pero sabed que esto también está escrito. Si luego decís lo otro, no. Pero comerte la carne de tu Dios, que ha sido masacrado, esto sí. Haced lo que queráis, es cosa vuestra. Haced tranquilos lo que consideréis que está mejor. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? El principio del problema, en el sentido de que si el pecado original no existe, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Desde el punto de vista cristiano, porque desde el punto de vista hebraico podría haber venido a hacer algo, o sea, a cumplir con la figura del Mesías hebreo, aquel que debería liberar al pueblo de Israel. Recuerdo de nuevo lo que decía, yo he venido por las ovejas de Israel, y también dice, predicad en las casas de Israel, siempre Israel, para liberarlo del poder extranjero, porque esta es la tarea del Mesías hebreo. El Mesías cristiano es una invención, digamos, es una invención cristiana. El Mesías hebreo tenía un porqué. Él y el primo, Juan Bautista, tenían probablemente esta tarea que, desde este punto de vista, fracasó, obviamente. Juan Bautista fue decapitado, él crucificado, sacado vivo de la cruz, para que no muriera, digamos que aquí salvó la vida, pero el proyecto político fracasa totalmente. Però il progetto politico è miseramente fallito. Lui ha cercato di coinvolgere il popolo, ma non ce l'ha fatta. Ellos intentan involucrar al pueblo, pero no funciona, porque el pueblo no les sigue, porque el pueblo prefería vivir en paz. Y él, como todos los otros celotes, armaba Gresca y creaba la represión romana, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, finalizó como ya sabemos, sin evidentemente el discurso de la resurrección. Si leéis la última edición de la nueva enciclopedia católica publicada en los Estados Unidos, si lo queréis os lo busco, ellos escriben tranquilamente que el único dato histórico es que Jesucristo ha sido procesado y condenado por sedición. Este es el único dato histórico sobre el que se puede investigar. El discurso de la resurrección es un discurso de fe sobre el que no se puede hacer ninguna investigación histórica. El discorso della resurrezione è un discorso di fede su cui non si può fare nessuna ricerca storica. Nueva Enciclopedia Católica. Esto es la realidad. Y de forma progresiva este tipo de cosas se contarán cada vez más,
porque obviamente cada día aumenta más la posibilidad de difundir la comunicación y además aumenta cada día la gente que lee, la gente que se pregunta, ¿y esto de aquí? Estas cosas que hace 30 años se contaban con absoluta tranquilidad, ahora no se pueden contar así, de forma absoluta. Cuando os he contado que después de la presunta resurrección, los 11, Evangelio de Juan, los 11 estaban reunidos. Se dice 11 porque faltaba Judas. Juan nos cuenta que era porque faltaba Tomás, al que se llama Dídimo. El caso es que Dídimo significa gemelo. Ahora, si conocemos 10, 11, 12 personas que tienen un jefe carismático, indiscutible, y en relación a esas 10, 11, 12 personas que se nos presentan, se nos dice que hay algunas mujeres que son Ana, María, Francesca, Roberta y otras. Y después está ella, que es la mujer, y no se menciona quién es el marido. ¿Qué es lo que pensáis inmediatamente? Che cos'è che ci viene in mente immediatamente? È la moglie del capo, que es la esposa del líder, ¿no? Tommaso, detto Didimo, il gemello. Tomás, apodado Dídimo, el gemelo, no se dice de quién. Por lo tanto, ¿a qué conclusión se llega? ¿Por qué Judas lo besa esa noche? Para identificarlo, porque cuando besas o abrazas a alguien lo tienes, y aquellos que querían prenderlo no querían correr el riesgo de equivocarse, porque de lo contrario existía el riesgo de equivocarse. ¿Entendéis que las cosas sucedieron de una forma un poco diferente a lo que nos han contado? Si leéis Lucas 8 y pensáis en ciertos gurús modernos, no estoy leyendo de los textos solo para no perder tiempo, porque me han informado de que a las 11... Pero anotad las cosas que digo y después leedlas, por favor. Controlad todo lo que digo. Por favor, controladlo en vuestro interés y en el mío. Así seremos siempre amigos. Porque si lo corroboráis, seremos amigos para siempre. Las 8 mujeres que seguían, Lucas 8, las mujeres que seguían a Jesús, disculpad. Había algunas mujeres, etcétera, 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 los nombres que los seguían y servían con sus bienes. Estos hombres, durante el tiempo de la predicación, no trabajaron ni una hora, porque no trabajaron ni una hora. Y si como seguro que no existía el seguro de desempleo, si no trabajabas, no comías. Estos eran mantenidos por mujeres con sus posesiones, exactamente como muchos gurús actuales. No hay nada que hacer. Puede gustar o no, pero puede gustar o no. Può piacere o non piacere. Cuando la última vez que fuiste a misa... No, non lo voglio sapere, ditelo a voi. No quiero saber. Contéstate a ti mismo. El Padre te dijo, durante esta semana vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. ¿Cuándo fue la última vez? Nunca. Nunca. El Evangelio según Mateo habla el Hijo de Dios. Llega un joven, o sea, Dios, llega un joven que le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para poder estar contigo? Sigue los mandamientos, o sea, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no, pero los he seguido todos. Y entonces Jesús le dice, no basta, te falta algo. Vete, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego sígueme. O sea, ¿has seguido todos los mandamientos? No, te falta una cosa. ¿Cuántos sacerdotes os lo han dicho?
es que si comienzan a predicarlo, en un minuto empiezan a perder a todos los fieles del mundo. Pero está escrito aquí. Está escrito y lo ha dicho su Dios. Y si creéis, estáis obligados a vender. Porque debemos recordar que Dios ha dicho que no basta con seguir los mandamientos. No basta. Este discurso lo debería hacer un sacerdote, no un cretino como yo. Ahora, los pobres eran ellos mismos, los bionitas, no los pobres. O sea, vende todo lo que tengas y mete el dinero en la secta, exactamente como ahora. Tanto es así que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, se habla de Ananías y Safira. Ananías y Safira son una pareja, marido y mujer, que estaban ligados a este precepto y de hecho las primeras comunidades cristianas debían comportarse así. Y cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, estad atentos que podéis leer que el dinero producto de la venta de bienes iba directamente al pie de los apóstoles. O sea, el dinero lo gestionaban los jefes. De esto no hay duda. Leedlo, por favor. Léetelo. Ananías y Safira venden un trozo de campo y consiguen un poco de dinero. Pedro los llama y dice: Ananías, ¿cómo es que has intentado engañar al Espíritu quedándote con parte del dinero de la venta del campo? Por lo tanto, operación de control, operación policial, como se hace en las sectas. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer algo así? Al oír estas palabras, Ananías cae al suelo muerto. ¿Infarto? ¿Ictus? ¿Se muere él solo o lo mata Pedro? Porfirio y Jerónimo, 2 siglos después, dicen que lo mató Pedro. Porque en estas sectas no se podía pensar en hacer lo que uno quería, porque si las personas entendían que podían quedarse con parte del dinero, esto se volvía peligroso. Tanto es que poco después entran unos jóvenes, toman el cadáver y lo llevan a sepultar. Unas 3 horas después, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, unas 3 horas después se presenta la mujer sin saber qué había pasado. Y mirad la sutileza policial de Pedro. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Es decir, la hace mentir. Y ella dice sí. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y vino gran temor sobre toda la comunidad y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Hace falta explicarlo? ¿Qué diferencia hay entre estas y otras sectas actuales? Ninguna. Jesús y María Magdalena. Perdone, en los evangelios apócrifos no se reconoce a María Magdalena y se dice que los apóstoles estaban celosos de que Jesús besase a María Magdalena. Sí. ¿Cuál es la realidad? Tal vez si Jesús tuvo una relación o no. Digamos que si era efectivamente un rabino judío, no podía no tener una compañera. La tenía que tener por fuerza. ¿Cómo? Sí, cierto. Es verdad, está la interpretación que dice que besar era transmitir secretos y por eso ellos estaban celosos, porque él le transmitía sus secretos. Esta es una interpretación legítima, por favor, pero es importante saber que es una interpretación. El texto dice exactamente que él besaba a Magdalena. Tengamos presente que cuando Magdalena le lava los pies, le cae el cabello. En el mundo hebraico, ahora ya no es así, en el mundo hebraico de la época, una mujer que se soltaba el cabello delante de un extraño era lapidada en el lugar.
Porque para la cultura hebraica, sobre todo la del pasado, el pelo de una mujer es su desnudez. Por lo tanto, ella solo podía llevar el pelo descubierto frente al marido, hermano e hijos. El hecho de que ella estuviera frente a Jesús con el pelo suelto podría ser una prueba de que era su mujer, su compañera, que sería la cosa más natural, por otro lado. Sería antihistórico pensar en un rabino que no tuviera mujer. Che sarebbe la cosa più naturale, tra l'altro. Sarebbe, come dire, antistorico pensare che non ce l'avesse un rabbi, che non avesse moglie. ¿Qué es lo siguiente en la Biblia? Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, vamos a ver quién es el prójimo en la Biblia. Deuteronomio 15. Se habla de los débitos, o sea, del préstamo con interés. La estructura que nos gobierna actualmente es exactamente igual a la descrita en la Biblia. O sea, estamos gobernados por el sistema financiero descrito aquí dentro, sin cambiar una coma. Aquí se habla de la remisión del débito que debía venir con el año jubileo, etcétera, etcétera. No cobrarás a tu prójimo y a tu hermano los intereses. Podrás exigirle el crédito al extranjero. O sea, el prójimo en la Biblia es siempre, cuando lo leáis lo entenderéis, es tu vecino de tienda, aquel que pertenece a tu clan tribal. Aquellos que no pertenecen a tu clan tribal no son tus prójimos. Al extranjero, o sea, a aquel que no pertenece a la tribu, sácale todo el dinero que puedas. A tu prójimo no. ¿Entendéis la diferencia? Ama al prójimo como a ti mismo. El prójimo pertenece a la misma tribu que tú. Los otros, vete a ver qué cosas será necesario hacer a los otros. Conocéis los mandamientos, ¿no? No desearás a la mujer de tu prójimo, no desearás las cosas de tu prójimo, no desearás los animales de tu prójimo. Aunque aquí el significado de prójimo es siempre el mismo, es tu vecino. Como la mujer era propiedad del varón, si uno veía pasar una mujer, no la podía coger porque llegaba el propietario de esa mujer y lo degollaba. Y esto entre ellos, evidentemente, no se lo podían permitir, visto que era un pueblo que se estaba construyendo. Por lo tanto, no desearás la mujer del de allí, que es tu vecino de tienda. Id a leer lo que les hacían a las mujeres de los otros que no eran el prójimo. Por lo tanto, cuando entiendan, creo que ya entienden, pero saben que la gente no lee la Biblia y afirman, ¿veis cómo Dios dice ama al prójimo como a ti mismo? Cuando si quisieran decir la verdad, deberían leer literalmente ese versículo que no coincide con sus ideas, porque la Biblia es clarísima. Hasta un loco puede hacer un razonamiento de estos, porque son razonamientos simples. Se dice ama a tu prójimo, pero también se dice que no se presta con interés al prójimo, sino al extranjero, que no es tu prójimo. Basta con que esté fuera de tu tribu y lo puedes tratar como quieras. Claro que si este extranjero llega a ser parte de tu grupo, la situación cambia. Pero los que están fuera, explótalos, mátalos, róbales los animales, róbales la tierra, haz lo que quieras. No solo se permitía, sino que se había ordenado el hacerlo. ¡Ordenado! Y atención, cuando leáis la Biblia, entenderéis que todas estas órdenes, esta continua guerra de exterminio, porque de esto se trata, guerras de exterminio, tenían lugar entre primos. Atención, entre primos. O sea, entre tribus pertenecientes todas a la familia de Abraham. O sea, no es que fueran los hebreos contra otros pueblos. No. Era una familia de los hebreos, los israelitas, que combatían contra sus otros primos y con frecuencia con orden expresa de exterminarlos a todos. ¿Entendéis? Dios, Jesús en la Biblia.
En relación a la manipulación del lenguaje a la que me refería antes, he constatado que la misma voz tiene diferentes significados, como Bar Abbas, que es importante que las personas que nos ven sepan esto. La doctrina nos dice que frente a Pilatos se presentaron Jesús y Bar Abbas. Pero Bar Abbas es un término que quiere decir hijo del Padre, hijo de Dios. Incluso en el Evangelio de Mateo, si consultamos los manuscritos en griego, Mateo 27, 16, 17, se dice al menos 2 veces que aquel prisionero que murió como Bar Abbas se llamaba Jesús. O sea, Jesús Bar Abbas, Jesús hijo de Dios. Pilatos pregunta al pueblo: ¿a quién queréis que libere? ¿Jesús, el Hijo de Dios, o Jesús conocido como Cristo? Así que en lugar de traducirlo lo dejan así, dando a entender a los fieles que Bar Abbas era su nombre. Pero en otros casos este tipo de patronímico se traduce. Un ejemplo es Simón Barijona, que se traduce como Simón, hijo de Jonás. ¿Quieren por lo tanto esconder que los evangelios hablan sobre 2 Jesús? Diré que es muy posible. Pero en aquello que has explicado está la respuesta a tu pregunta. O sea, en los evangelios en griego se habla de 2 Jesús, del cual uno era conocido por antonomasia como Hijo del Padre. Da a entender que existen 2 Jesús. Uno, digamos así, que debía representar la figura sacerdotal, el otro que debía representar la figura del soberano laico. Ahora, la figura sacerdotal no incomodaba a los romanos, que como sabemos aceptaban cualquier tipo de culto, porque para ellos no era tan fundamental una ideología religiosa como para otros. Non era assolutamente fondamentale imporre un pensiero religioso che peraltro un pensiero religioso preciso non ce l'aveva neppure. Hay que tener en cuenta que muchos no tenían ni siquiera el mismo Dios. Se dirigían a una multiplicidad de dioses que correspondían a los teoi griegos, que a su vez se corresponden con los Elohim bíblicos. Aquello que los romanos no toleraban era la existencia de una persona que hiciera reivindicaciones políticas. Y sabemos que los que más reivindicaciones políticas hacían eran los celotes. Por lo tanto, queda claro que en el momento en que se debe decidir a quién condenar, está claro que los romanos condenarán al Jesús político, o sea, el Jesús, digámoslo así, laico, que pretendía o aspiraba a sentarse en el trono de David. Tanto es así que el título que está en la cruz, al que los 4 evangelios hacen referencia, pero que después se confunde con otros, sobre otros particulares de ese momento de la narración de su crucifixión, aunque digamos que sobre eso no existe confusión. El título, esto es, la causa de su condena, era el hecho de que él era un nazareno, que no quiere decir de Nazaret, sino que era uno de los términos, como Bar y Ona, que tú citabas, que identificaba a los celotes, esto es, a los guerreros antirromanos. Él era un nazareno que se proclamaba rey de los judíos, y esto para los romanos no era tolerable. Por lo tanto, probablemente existieron 2 Jesús y condenaron al político. Por lo tanto, existía Jesucristo y Jesús, el Hijo de Dios. Pero nosotros debemos creer en Jesucristo, Hijo de Dios, o sea, en la fusión de estos 2 personajes. De hecho, en Mateo y Lucas encontramos 2 relatos del nacimiento totalmente diferentes y que contrastan. Sí, está claro que desde el momento en el que la teología monoteísta mete mano para controlarlo todo, a partir de Pablo se ha reelaborado todo para que fuera monoteísta. Por lo tanto, si había que adjudicar un hijo a Dios, ellos le adjudican solo uno, ¿no? Para después construir el concepto de la Trinidad, una bellísima, estupenda y fantasiosa elaboración teológica privada absolutamente de fundamento en todos los llamados textos sagrados. En el Nuevo Testamento está presente el tetragrama, o sea, el nombre de Yahvé. No, se habla de Teos cuando Jesús en la cruz llama a su Padre, digámoslo así. Se refiere a Él como Él y no como Yahvé. Por lo tanto, cuando Jesús se refería al Padre, ¿hablaba de Yahvé o de otro? Mi opinión es que se refería a otro. Decía antes que Él dice al Padre, no lo ha visto nunca nadie, y a Yahvé lo había visto mucha gente, por lo tanto no podía referirse a Él, a Yahvé. Probablemente a Jesús lo había enviado otro Él. ¿Quién era Jesús?
Con el método de suponer que las cosas que están escritas sean verdad, en el ámbito de los episodios relativos a la vida de Cristo, encontramos una serie de eventos que parecen ser absolutamente coherentes con las hipótesis que he hecho sobre el Antiguo Testamento. Suponiendo que Mauro Villino reinterpreta la Biblia desde una perspectiva literal, el libro que judíos y cristianos consideran sagrado. Él lee la historia verdadera de los Elohim, dominadores llegados de otro mundo con una tecnología hiperavanzada, aliens en definitiva, autores de manipulaciones genéticas llevadas a cabo en el ser humano. Y ahora el mismo método lo aplica al Evangelio, a la figura de Jesús, y abre otro escenario también increíble. Resulta creíble que pudiera ser una figura real, a pesar de que no disponemos de una sola prueba histórica y que podría en efecto ser, digamos, hijo de una figura real también. Según la teoría de Mauro Villino, por pura hipótesis, ¿quién sería Jesús? Era probablemente el hijo de uno de ellos. Estos individuos han intervenido muchas veces en el campo genético, intervinieron evidentemente con los adamitas, intervinieron con Noé, y de tanto en tanto intervenían y hacían las cosas directamente. O sea, en el sentido de que cuando enviaban a sus emisarios no escogían simplemente, sino que los fabricaban con técnicas que ellos conocían muy bien. Y por eso la anunciación para él adopta un nuevo significado. Si leemos los textos coetáneos a los evangelios, textos que han sido declarados heréticos, no aceptados por la Iglesia, se habla claramente, por ejemplo, del hecho de que había individuos que operaban a las órdenes de los él, digámoslo así. Un ángel es en el sentido verdadero, técnico del término, un anunciador, un portador de un mensaje o de una orden. Por otra parte, si leemos, está bien, es uno de los autores que fueron declarados herejes, Celso. Él lo dice claramente, que en base a sus fuentes los primeros cristianos decían que Cristo era un ángelus, o sea, un mensajero, pero que antes de él había habido otros y que incluso habían venido en grupos. ¿Pero de dónde? Esto desgraciadamente no se dice, pero habrían llegado en grupos. Y entre otras cosas también dice que uno de estos se presentó a la madre de Jesús y por lo tanto la figura podría ser completamente diferente. Y si él era realmente el hijo de un él, tenía tal vez una misión que cumplir.